¿Alguna vez te has preguntado por qué repites los mismos errores financieros aunque quieras cambiar? ¿Por qué sientes miedo, culpa o ansiedad cada vez que el dinero entra o sale de tu vida? Hoy en Evolución vamos a descubrir juntos el árbol familiar del dinero, cómo los patrones heredados de nuestros padres y abuelos influyen en nuestra relación con el dinero y, lo más importante, cómo podemos liberarnos y plantar nuestro propio árbol de abundancia. Prepárate para mirar tu historia financiera con nuevos ojos, porque lo que estás a punto de aprender puede transformar no solo tu bolsillo, sino también tu vida y tus relaciones. Desde que nacemos, no llegamos al mundo con manuales sobre dinero, pero sí llegamos a un hogar lleno de mensajes invisibles sobre él. Nuestros padres, abuelos, tíos y hasta vecinos nos transmiten, sin palabras explícitas muchas veces, cómo se debe tratar el dinero, cómo se siente respecto a él, qué se puede y qué no se puede. Es como si el dinero fuera un árbol que se planta en nuestra familia mucho antes de que nosotros siquiera podamos caminar, y sus raíces se hunden en las experiencias y emociones de quienes vinieron antes que nosotros. Tal vez nunca escuchaste a tu padre decir: nunca tendremos suficiente, pero cuando lo veías cerrar la puerta del banco con tensión, o cuando tu madre se negaba a gastar en cosas que necesitabas, ese mensaje calaba más profundo que cualquier lección verbal. El patrón no está en las palabras, sino en lo que se siente, en lo que se observa y en cómo se actúa. Y no se trata solo de ver cómo tus padres manejan el dinero, también se trata de cómo hablan de él, cómo se pelean por él, cómo lo guardan o lo desperdician. Un niño que ve a sus padres discutir cada mes sobre las cuentas aprende algo más que matemáticas, aprende una narrativa emocional, aprende que el dinero es peligroso, escaso, problemático. Aprende que el dinero define relaciones y que a veces la paz en casa depende de su presencia o ausencia. Y con eso, inconscientemente, empieza a formar su propio vínculo con el dinero, un vínculo que muchas veces se basa en miedo, culpa o ansiedad, aunque de adulto creas que estás tomando decisiones racionales. Lo curioso es que estos patrones son casi invisibles hasta que los experimentamos de nuevo en nuestra vida adulta. Tal vez te sorprenda descubrir que repites exactamente lo que veías de niño. Evitas hablar de dinero con tu pareja, gastas en exceso cuando te sientes triste, o por el contrario, ahorras obsesivamente y sientes culpa por cada gasto, incluso necesario. Estas no son elecciones que hiciste desde cero, son patrones heredados. No naciste con ellos, pero los absorbiste sin darte cuenta, como el aire que respiras. Y a veces nos frustra no entender por qué. Aunque queramos cambiar, seguimos repitiendo los mismos errores, como si estuviéramos atrapados en un guión que no escribimos. El primer paso para comprenderlo es mirar con honestidad. Mira tu árbol familiar del dinero, tus abuelos, tus padres, tus tíos, y reconoce los comportamientos que se repiten. Tal vez tu abuelo siempre estaba preocupado por llegar a fin de mes, y tu padre desarrolló un miedo similar, aunque su situación económica fuera diferente. Tal vez tu madre evitaba gastar dinero en sí misma, y tú ahora sientes culpa al invertir en tu propio bienestar. Estos patrones son como raíces profundas. Incluso cuando nos mudamos, cambiamos de ciudad o crecemos económicamente, esas raíces siguen influyendo en nuestras decisiones y emociones. Aquí es donde entra el miedo a la escasez, que es el siguiente gran patrón que heredamos sin que nos demos cuenta. Aunque nadie nos lo diga directamente, la sensación de que el dinero nunca es suficiente se transmite de generación en generación. Es un miedo silencioso, casi invisible pero poderoso. Puede aparecer como ansiedad al revisar la cuenta bancaria, como preocupación constante por el futuro o como dificultad para disfrutar de lo que tenemos. Es curioso cómo algo tan abstracto como la escasez puede volverse tan real y tangible en nuestras emociones y comportamientos. Este miedo se hereda porque los niños absorben no solo las palabras, sino las emociones. Si un niño ve a sus padres discutir sobre dinero, sentir angustia por las facturas, temer a lo inesperado, empieza a internalizar que la vida es escasa, que los recursos son limitados y que siempre hay que tener cuidado. Y lo más importante,
Internaliza que el miedo al dinero es normal y necesario para sobrevivir. Nadie le enseña que puede haber abundancia, que se puede planificar sin ansiedad, que se puede disfrutar del dinero sin culpa. Lo que se hereda es la sensación de falta, no solo la realidad económica. Incluso cuando las familias cambian y la economía mejora, ese miedo puede persistir. Un nieto de alguien que siempre vivió con escasez puede crecer en un hogar acomodado y aún sentir ansiedad por gastar, ahorrar compulsivamente o sentirse culpable por invertir en sí mismo, porque el miedo a la escasez no se basa únicamente en la cantidad de dinero disponible, sino en la experiencia emocional que se transmitió de generación en generación. Es como si el miedo se grabara en el ADN de la memoria familiar y nos acompañara aunque no sepamos por qué. Reconocer que estos patrones y miedos no son tuyos originalmente, sino heredados, puede ser liberador. No porque desaparezcan automáticamente, sino porque por primera vez puedes mirarlos sin juicio, como un observador. Puedes empezar a notar cuándo tus decisiones están influenciadas por el árbol familiar y cuándo provienen de tu propia elección consciente. Y al hacerlo, surge la oportunidad de actuar de manera diferente, de plantar semillas distintas en tu propio árbol, aunque las raíces sean viejas y profundas. Al explorar tu relación con el dinero, es útil observar no solo lo que haces, sino cómo te sientes al hacerlo. La ansiedad, la culpa, la urgencia, la compulsión por gastar o ahorrar son señales de patrones heredados. Cada vez que notes estas emociones, es como si tu árbol familiar estuviera susurrando sus historias, recordándote los guiones antiguos que aprendiste sin darte cuenta. Y cuando los reconoces, empiezas a separar lo que es tuyo de lo que es legado, a diferenciar la voz del miedo de la voz de tu propia sabiduría. Parte de este proceso también implica conversaciones. Hablar con tu familia sobre dinero, aunque sea incómodo, puede iluminar mucho de lo que antes era invisible. Preguntar a tus padres o abuelos cómo vivieron con el dinero, qué temores tenían, qué decisiones los marcaron, puede ayudarte a entender la raíz de tus propios patrones. A veces, solo escuchar su historia te permite ver que no estás solo en tus emociones, que no estás equivocado o débil por sentir miedo o ansiedad por el dinero, sino que eres parte de un árbol con muchas raíces y ramas. La clave está en la conciencia. Cada patrón financiero heredado que reconoces es una oportunidad de romper el ciclo, de cuestionar lo que siempre se dio por hecho. Cuando comprendes que tu miedo a la escasez no es un defecto personal, sino un legado emocional, puedes empezar a tomar decisiones desde la claridad y no desde la repetición automática. Puedes preguntarte, ¿esta decisión viene del miedo heredado o de mi propia elección consciente? Y esta pregunta, aunque simple, abre la puerta a una relación más saludable con el dinero, una relación en la que no eres prisionero de historias pasadas, sino jardinero de tu propia vida financiera. La culpa y el dinero suelen caminar juntos, aunque pocas veces lo admitimos. Desde niños, aprendemos que el dinero no es solo una herramienta para vivir, sino un espejo de nuestro valor, una medida silenciosa de si estamos haciendo las cosas bien o mal. Tal vez tus padres te enseñaron, con palabras o con gestos, que pedir algo que costara dinero era egoísta, o que gastar en ti mismo era un lujo que no te podías permitir. Incluso si esas enseñanzas venían con buenas intenciones, el mensaje se grabó en lo profundo de tu manera de relacionarte con el dinero. El gasto se volvió culpable, el ahorro obligatorio, y cualquier desviación de ese patrón provocaba incomodidad. No se trata solo de la relación con el dinero tangible, sino de cómo la culpa puede transformar decisiones cotidianas. Comprar un regalo para ti mismo puede sentirse injustificado. Disfrutar de una comida fuera de casa puede generar ansiedad. Incluso recibir dinero como un regalo o un bono puede generar una sensación de deber, como si estuvieras en deuda con la vida o con las expectativas de otros. Esa culpa no nace de la realidad económica, sino del árbol familiar, de las lecciones heredadas que dictan que el dinero siempre debe ganarse con esfuerzo, siempre debe cuidarse y nunca debe disfrutarse sin culpa.
La culpa tiene un efecto silencioso y persistente. Altera nuestra autoestima y nuestra libertad financiera. Quien está cargado de culpa tiende a sabotear oportunidades, a evitar inversiones, a no negociar salarios o a conformarse con menos de lo que merece. Y lo curioso es que muchas veces estas decisiones parecen racionales, pero en el fondo obedecen a emociones heredadas. Cada vez que evitas gastar, cada vez que te privas de algo que deseas, estás repitiendo un patrón que tu árbol familiar sembró. Y aun cuando logras tener éxito o estabilidad financiera, la culpa puede seguir presente, como un peso invisible que nunca se ve, pero que siempre se siente. Esa culpa también se refleja en la manera en que nos relacionamos con otros. Puede generar conflictos silenciosos en pareja, tensiones con amigos o dificultades para compartir recursos. Por ejemplo, alguien que creció escuchando que el dinero es escaso puede volverse posesivo o controlador, incluso con quienes más ama. Otro puede volverse excesivamente generoso para compensar su culpa, regalando más de lo que puede dar y sintiéndose vacío después. En todos estos casos, la culpa es como un hilo invisible que conecta nuestras decisiones actuales con las emociones y experiencias de generaciones anteriores, recordándonos que el dinero nunca ha sido solo dinero, siempre ha sido un vehículo de emociones, miedos y expectativas. Esto nos lleva al siguiente punto. Lo que no se habla, se repite. El silencio alrededor del dinero es un terreno fértil para que los patrones se perpetúen. Cuando las familias no hablan de dinero, no enseñan cómo manejarlo, no comparten errores ni aciertos. Los niños aprenden observando y absorbiendo sin cuestionar. Ven la preocupación, la tensión, los secretos y concluyen que ese es el modo natural de relacionarse con el dinero. Y cuando crecen, repiten lo que vieron aunque les cause ansiedad o dificultades. No hay maldad ni intención negativa en ello. Simplemente, lo que no se verbaliza ni se reflexiona se convierte en un patrón que se reproduce automáticamente. El silencio también impide que los errores se transformen en aprendizaje. Una familia que nunca discute sus finanzas deja a los hijos sin herramientas para manejar crisis, sin comprensión de cómo planificar o invertir y sin ejemplos de cómo superar dificultades. En lugar de aprender estrategias saludables, los niños internalizan emociones, miedo, culpa, vergüenza, ansiedad. Y más tarde, cuando se enfrentan al mundo real, replican esos sentimientos creyendo que forman parte de su personalidad o de su destino financiero, cuando en realidad son ecos de historias que heredaron. Nuestros comportamientos financieros se vuelven entonces una especie de eco, repeticiones inconscientes de lo que se vivió y se cayó. Un patrón no hablado se manifiesta en la forma en que gastamos, ahorramos o invertimos. Quien nunca vio ejemplos claros de inversión puede sentir miedo de invertir. Quien creció escuchando "el dinero es malo" puede desarrollar aversión a recibirlo o disfrutarlo. Y quienes vieron a sus padres trabajar incansablemente sin reconocer logros, pueden sentir que nunca es suficiente, que siempre falta, que siempre hay que esforzarse más. Estos ecos son silenciosos pero profundos y determinan gran parte de nuestra relación con el dinero. Las decisiones que tomamos en nuestra adultez no ocurren en un vacío. Cada elección está influida por la historia familiar, por emociones heredadas y por silencios persistentes. Por eso, reconocer nuestro árbol familiar no es un ejercicio de culpa, sino de comprensión. No se trata de culpar a nadie por lo que nos pasó, ni de reprocharles a nuestros padres o abuelos sus miedos o limitaciones. Se trata de mirar con honestidad lo que heredamos, de identificar los patrones y de reconocer cómo influyen en nuestra vida actual. Reconocer el árbol familiar también nos permite diferenciar entre lo que realmente es nuestro y lo que es legado. Esa distinción es crucial porque nos permite actuar con conciencia. Cuando comprendes que tu ansiedad por gastar o ahorrar no es necesariamente tuya, sino heredada, puedes empezar a tomar decisiones desde la claridad. Puedes preguntarte, ¿estoy actuando por miedo, culpa o escasez aprendida, o por deseo y elección consciente? Esa simple pregunta abre un espacio de libertad dentro de un terreno que antes parecía predeterminado. Identificar patrones familiares requiere observación y valentía.
Requiere mirar con atención cómo tus padres, abuelos y familiares se relacionaban con el dinero, cómo hablaban de él, cómo lo usaban y cómo se sentían respecto a él. A veces se descubre que lo que parecía una conducta irracional tenía raíces profundas en experiencias pasadas, en historias de esfuerzo, pobreza o pérdida. Por ejemplo, alguien que ve que su padre nunca celebraba logros financieros puede entender que ese comportamiento no es un reflejo de su amor o cuidado, sino una manera de lidiar con miedos internos que él heredó de sus propios padres. Reconocer esto permite mirar con compasión en lugar de juicio y entender que cada rama de nuestro árbol tuvo sus razones y sus limitaciones. Además, reconocer los patrones no significa aceptar pasivamente que deban continuar. Significa observar y entender antes de actuar. Cada patrón detectado es una oportunidad de intervenir, de sembrar algo diferente en tu propia vida, de cuestionar lo que siempre se dio por hecho y de crear nuevas formas de relacionarte con el dinero. La conciencia es la herramienta que rompe ciclos invisibles y nos permite actuar desde la intención, en lugar de la repetición automática. Al estudiar nuestro árbol familiar, también podemos notar que los patrones no siempre son negativos. A veces encontramos raíces de resiliencia, estrategias de ahorro inteligentes, valores de generosidad o hábitos de trabajo que podemos aprender y cultivar. Así como heredamos miedos y culpas, también heredamos fortalezas y enseñanzas valiosas. Reconocer estas raíces positivas es tan importante como identificar las limitaciones, porque nos ofrece modelos y herramientas que podemos reforzar y adaptar a nuestra vida actual. El proceso de reconocimiento requiere paciencia y observación constante. No se trata de un ejercicio que se completa en un día o en una conversación. Es un trabajo de años que se manifiesta en pequeños descubrimientos cotidianos. Cada vez que notas una reacción automática frente al dinero, cada vez que sientes culpa o ansiedad, cada vez que te sorprendes repitiendo un patrón familiar, estás encontrando una oportunidad de introspección. Y al reflexionar sobre ello, comienzas a entender que no eres solo un individuo aislado, sino el siguiente eslabón de un árbol con raíces profundas, con historias y emociones que se transmitieron sin palabras. Este reconocimiento también nos prepara para relacionarnos de manera más saludable con otros. Al entender que nuestras emociones y patrones financieros son heredados, podemos abordar conversaciones sobre dinero con pareja, hijos o amigos con mayor claridad y menos juicio. Nos permite establecer límites, expresar necesidades, tomar decisiones conscientes y no repetir ciclos de culpa o miedo. En lugar de reaccionar automáticamente a la presión social, a la comparación o a la escasez percibida, podemos responder desde la intención y desde la comprensión de nuestras raíces. Parte del aprendizaje está en aceptar que cada árbol familiar es diferente. Algunas familias transmiten miedo, otras transmiten despreocupación, algunas transmiten abundancia consciente, otras negligencia o secreto. No hay un modelo universal de cómo debe ser el árbol familiar. Lo importante es observar el propio, reconocer sus patrones y decidir conscientemente qué ramas quieres mantener y cuáles puedes transformar. Ese trabajo de observación y elección es lo que permite liberar la relación con el dinero del ciclo de repetición inconsciente. El cambio no ocurre de un día para otro, ni con grandes gestos dramáticos. Cambiar empieza con pequeños actos conscientes, decisiones simples que con el tiempo transforman la manera en que nos relacionamos con el dinero. A veces basta con algo tan sencillo como observar cómo gastamos y preguntarnos, ¿estoy comprando esto por necesidad, por deseo o por miedo? Esa pequeña pausa, aunque parezca insignificante, crea un espacio donde podemos elegir en lugar de reaccionar automáticamente. Cada gesto consciente es una semilla que al regarse con atención y constancia empieza a crecer y a transformar nuestro árbol financiero personal. Tomar nota de los gastos, planificar el presupuesto o establecer límites claros puede parecer aburrido o restrictivo, pero en realidad son gestos de libertad. Al ser conscientes de cada movimiento financiero, empezamos a romper patrones heredados sin siquiera confrontarlos directamente. Por ejemplo,
Alguien que siempre sintió culpa al gastar puede comenzar anotando cada compra y reflexionando sobre ella, entendiendo poco a poco qué decisiones provienen de la emoción y cuáles del deseo real. Cada gesto consciente fortalece la capacidad de elegir desde la claridad y no desde la repetición automática de hábitos heredados. También implica revisar la relación con el dinero desde lo emocional. Preguntarnos cómo nos sentimos cuando recibimos, gastamos o ahorramos dinero nos permite identificar emociones heredadas: miedo, culpa, ansiedad, vergüenza. Al notar estas emociones, podemos detenernos un momento antes de actuar y preguntarnos si lo que vamos a hacer nos acerca a lo que queremos construir o si es solo un eco de patrones pasados. La práctica diaria de estos gestos conscientes puede parecer pequeña, incluso invisible, pero con el tiempo genera un cambio profundo. Al mismo tiempo, es importante cambiar la perspectiva sobre el dinero. El dinero puede ser energía, no solo un problema. Desde pequeños, muchos aprendemos que el dinero es sinónimo de estrés, preocupación y conflicto. Aprendemos que tenerlo es difícil, que gastarlo genera culpa, que no es seguro, pero si empezamos a verlo como energía, como un flujo que entra y sale, que se mueve según decisiones y acciones conscientes, nuestra relación con él cambia radicalmente. El dinero deja de ser un enemigo y se convierte en una herramienta que podemos usar para crear, para crecer, para cuidar de nosotros mismos y de quienes amamos. Pensar en el dinero como energía también nos permite comprender la importancia de la circulación. Guardar dinero por miedo puede generar seguridad momentánea, pero también puede estancar nuestra relación con él y con la vida. Gastar con conciencia, invertir en experiencias, ayudar a otros o crear oportunidades para generar más recursos son formas de permitir que esa energía fluya, se renueve y multiplique. Cuando lo entendemos así, dejamos de vivir en un ciclo de escasez y empezamos a participar activamente en un flujo de abundancia, aunque sea pequeño al principio. Cada decisión financiera puede ser vista como un acto de movimiento de energía. Ahorrar con intención, gastar con conciencia, invertir con responsabilidad, donar con gratitud. Cuando percibimos el dinero de esta manera, cada acción deja de ser simplemente un acto material y se convierte en un acto simbólico y emocional. Cada gesto tiene un efecto en nuestra relación con nosotros mismos y con nuestra familia, porque estamos creando un patrón diferente al que heredamos, un patrón basado en conciencia, respeto y libertad. Esta idea también cambia cómo vemos el éxito financiero. Ya no se trata solo de acumular o evitar la escasez, sino de entender el dinero como un instrumento que refleja nuestra capacidad de manejar energía, emociones y decisiones. Nos permite transformar patrones de miedo en patrones de intención. Nos da la oportunidad de vivir con menos ansiedad, con más claridad y de construir relaciones más sanas con quienes nos rodean. En lugar de repetir el ciclo del miedo heredado, empezamos a ser conscientes de cómo nuestro comportamiento puede influir en las generaciones futuras, enseñando con el ejemplo que el dinero no es un monstruo, sino una herramienta que puede generar bienestar y oportunidades. Pequeños gestos conscientes y la comprensión del dinero como energía trabajan juntos. Cada acción que realizamos con atención refuerza la idea de que no estamos atrapados en los patrones familiares. Cada reflexión nos permite elegir conscientemente cómo queremos interactuar con este recurso. Por ejemplo, al decidir gastar en algo que nos aporta alegría genuina, estamos reprogramando la culpa que se heredó. Al invertir en educación o en experiencias que nos fortalecen, estamos utilizando el dinero como energía que se multiplica. Y cuando compartimos parte de lo que tenemos con otros, ya sea en forma de tiempo, recursos o apoyo, estamos permitiendo que la energía del dinero fluya y se transforme, enseñando a quienes nos rodean que el dinero puede circular sin miedo ni culpa. Estos pequeños gestos también tienen un efecto silencioso en nuestro bienestar emocional. La ansiedad disminuye cuando aprendemos a observar nuestras emociones antes de actuar. La sensación de control aumenta cuando cada acción es consciente y deliberada. La culpa pierde fuerza cuando empezamos a entender de dónde viene y cómo separarla de nuestras decisiones actuales.
Al cambiar nuestra perspectiva y tomar decisiones conscientes, el dinero deja de ser un obstáculo y se convierte en un espejo que refleja nuestro crecimiento interior, nuestra capacidad de romper ciclos y nuestra disposición a vivir de manera más libre y plena. Aprender a hablar de dinero es, para muchos, un acto de valentía. Crecemos en hogares donde el dinero es un tema tabú, donde discutirlo puede generar tensiones o sentirnos juzgados. Por eso, abrir la conversación con honestidad, ya sea con nuestra pareja, familiares o amigos cercanos, es un paso fundamental para liberar tanto relaciones como emociones. Cuando hablamos de dinero, no estamos simplemente compartiendo números, estamos compartiendo preocupaciones, deseos, miedos y sueños que antes quedaban ocultos. Esa transparencia permite que los otros vean nuestra vulnerabilidad y a su vez que podamos comprender mejor la suya. Hablar de dinero también nos ayuda a desactivar patrones heredados de miedo y culpa. Muchas veces, la ansiedad que sentimos no tiene que ver con la realidad de nuestra situación financiera, sino con historias pasadas, con creencias familiares que nos enseñaron que nunca es suficiente, que siempre hay que cuidarse o que no se merece gastar. Cuando verbalizamos esas emociones, cuando las expresamos en palabras concretas y compartimos experiencias, dejamos de cargarlas solos y empezamos a entenderlas. En el momento en que ponemos nombre a esos miedos, el peso que sentimos se vuelve más manejable. El diálogo sobre dinero también fortalece la confianza y la cooperación en las relaciones. En pareja, por ejemplo, cuando se habla abierta y sinceramente sobre ingresos, gastos, ahorros y expectativas, se construye un terreno común, se evitan malentendidos, se negocian prioridades y se crean acuerdos conscientes que reflejan no solo la realidad económica, sino también los valores compartidos. Con amigos y familia, hablar de dinero puede romper tabúes y generar empatía. Reconocer que todos tenemos miedos y patrones similares nos hace más humanos y nos libera de la vergüenza de sentirnos diferentes por nuestras emociones respecto al dinero. Una vez que aprendemos a hablar y a escuchar sobre dinero, surge la oportunidad de plantar un árbol nuevo, propio, desde la raíz. Liberarse de patrones heredados no significa cortar el árbol familiar, sino empezar a crear uno que refleje nuestra visión, nuestros valores y nuestra intención. Plántalo desde la raíz, porque es allí donde se sostienen las decisiones conscientes y donde podemos nutrir hábitos que se alineen con quien realmente queremos ser. Cada elección, cada gesto consciente, cada conversación abierta es como regar esa raíz, fortaleciendo un árbol que crezca con estabilidad, claridad y abundancia. Plantar tu propio árbol también implica cuestionar lo que se dio por sentado. Es mirar de cerca los hábitos heredados y preguntarnos, ¿esto refleja quién soy yo o es un eco de alguien más? A veces, pequeños cambios son suficientes. Decidir gastar en experiencias significativas, invertir en educación o en bienestar personal, establecer límites saludables con la familia sobre dinero o simplemente aprender a celebrar logros financieros sin culpa. Cada acción consciente es un acto de liberación, un paso hacia un árbol que no solo crece en términos económicos, sino también en confianza, seguridad y bienestar emocional. Además, plantar un árbol propio tiene un efecto silencioso en quienes nos rodean. Al romper ciclos de miedo, culpa o escasez, y al vivir con intención, creamos un ejemplo para las generaciones futuras. No solo cambiamos nuestra relación con el dinero, sino que abrimos la posibilidad de que hijos, sobrinos o familiares cercanos también puedan construir sus propios árboles de manera más consciente. La semilla que plantamos hoy puede transformar raíces que antes estaban llenas de miedo en raíces de libertad y claridad, mostrando que el dinero puede ser un aliado y no un enemigo. Ese árbol propio no crece de la noche a la mañana, requiere paciencia, atención y práctica diaria. Cada decisión consciente, cada conversación abierta, cada gesto que refleja intención en lugar de repetición, es como añadir agua y luz a esa semilla,
Poco a poco, se va formando un árbol fuerte, flexible y resiliente, capaz de sostener nuestra vida financiera y emocional sin depender de las historias heredadas. Y aunque las raíces del árbol familiar sigan allí, podemos aprender a reconocerlas sin dejarnos atrapar, dejando que nuestro propio árbol crezca paralelo, con sus ramas abiertas hacia nuevas posibilidades, con frutos que reflejen nuestro esfuerzo y nuestra conciencia, y con raíces que sostengan una relación sana, libre y generosa con el dinero. A lo largo de este viaje, hemos visto cómo nuestros patrones financieros se heredan de casa, cómo el miedo a la escasez se transmite sin que nos demos cuenta, y cómo la culpa puede acompañar cada decisión que tomamos. Aprendimos que lo que no se habla se repite, y que reconocer nuestro árbol familiar no es culpar a nadie, sino comprender y observar. Descubrimos que cambiar empieza con pequeños gestos conscientes, y que el dinero puede ser energía si aprendemos a manejarlo con intención. También entendimos que hablar de dinero libera emociones y relaciones, y que liberarnos significa plantar nuestro propio árbol, desde la raíz, con decisiones conscientes y hábitos que reflejen quiénes realmente queremos ser. En esencia, todo gira en torno a la conciencia. Observar nuestras emociones, cuestionar los patrones heredados, hablar abiertamente y tomar decisiones desde la intención. Cada pequeño gesto que hacemos hoy construye un futuro más libre, saludable y abundante. Al final, el árbol familiar del dinero puede dejar de dictar nuestra vida y nosotros podemos convertirnos en los jardineros de nuestro propio destino financiero y emocional. Si quieres seguir creciendo y descubriendo cómo transformar tu vida desde la raíz, suscríbete a Evolución y acompáñanos en este camino de aprendizaje y libertad financiera. Recuerda, el cambio comienza contigo y tu árbol está listo para florecer.